TV Terra, el canal del Ecuador pluricultural. Noticias, coberturas, entrevistas, ruedas de prensa. Toda la información en la web. Hemos convocado a esta rueda de prensa para hablar de un tema del que hemos estado viniendo hablando de estos últimos meses y que es de vital importancia. La primera intervención estará a cargo del compañero Luis Sánchez de Cascomi. La segunda intervención estará por la abogada Natalia Yepes del INRED. Entonces empezamos con el compañero Luis Sánchez de la Comunidad de Acción Amazónica Cordillera del Cóndor. Bien, muy buenos días a los amigos de la prensa y a quienes nos acompañan. Quiero iniciar mencionando que en calidad de presidente de la comunidad indígena Shuar Cascomi, quiero hacer algunas denuncias sobre los temas de desalojos que continúan en la parroquia Tundaime, en lo que compete al territorio de la comunidad. Como ustedes ya conocen, en meses atrás, los últimos desalojos del año 2015, por ejemplo, el 30 de septiembre, se dio un desalojo con 16 familias afectadas. Luego tenemos el desalojo del 15 con una familia desalojada en la noche, 15 de diciembre 2015. Tenemos luego el 16 de diciembre a la madrugada, que se dieron también los 14 desalojos más. Y ahora tenemos otro desalojo, el día 4 de febrero a las 10 de la mañana, también se llevó a cabo con 2 policías, una ambulancia, personeros del Ministerio de Minería, de Salud y del Ministerio de Inclusión Social, del MIES, quienes, acompañados con la empresa minera Ecuacorriente, procedieron a retirar forzadamente a la mayor Shuar Rosario Guarian Puch, quien históricamente vive allí en este sector de Tundaime. Ellos dicen en un comunicado que han hecho una labor social, que quieren mejorar las condiciones de vida de la compañera, cosa que debo decir que es falso. Si es que ellos quieren obrar de buena fe, ellos debían ayudar allí mismo en su propia tierra, en su propia casa. No había necesidad de que ellos lo trasladen y lo lleven a la ciudad del Pangui, en donde se encuentra en una situación de soledad total, en desesperación. Anteayer los familiares nuevamente llamaron diciendo que les regresen a su lugar de origen porque ella no se encuentra bien. Está sufriendo una situación emocional muy complicada. Entonces, en esas condiciones los familiares están de acuerdo para retornarle a su lugar de origen, porque es una persona ancestral que ha vivido toda su vida ahí desde que nació, de 107 años. Entonces, la empresa tiene mucho que ver en esto, aunque ellos digan que no tienen nada que ver. Es un desalojo solapado, porque nosotros sabemos las estrategias y las formas de tácticas de que utilizan esta empresa minera para decir que no hay violación de derechos humanos, para tratar de justificar que no hay violación de derechos humanos, cosa que sí lo entendemos así. Existe vulneración de derechos humanos, derechos colectivos en este caso. Entonces, nosotros estamos, bueno, la abogada luego comentará del tema, estamos emprendiendo ya una acción de protección por todos estos temas de desalojos, ¿no? Y concretamente está incluido el último desalojo, que es más grave porque no sabemos qué va a pasar con esta persona que está
en graves situaciones ahorita emocional, sobre todo psicológicas, ¿sí? Entonces eso es lo que nos preocupa y eso quiero denunciar, que los desalojos no han parado. Entonces eso básicamente, y decir pues que siempre la empresa viene hostigando. El objetivo de la empresa es sacar a la gente del lugar porque necesita las tierras. Esta persona sí es que no ha tenido procesos judiciales de servidumbre minera, pero sí se le ha anunciado, especialmente a su hijo, que debe de salir de esa tierra. Entonces ahí está una evidencia muy clara de que ellos están provocando el desalojo. Ya lo hicieron. Entonces ahora su hijo, Mariano, con el que vivía su madre, Rosariguare, está solo en la tierra, vive. Hay unas fotografías que los van a exhibir, que hemos recogido el día viernes nomás, justamente para demostrar que él sigue allí, pero está siendo amenazado. Justamente lo dijeron ese mismo día, que usted, Mariano Mayendo, tendrá que también que salir de esta tierra. Entonces eso es clarito de que están desalojando. Muchas gracias. Continuamos con la compañera abogada del INRED, la compañera Natalia Yepes. Bueno, muy buenos días. Realmente la situación que está aconteciendo en Tundaime es preocupante porque, si bien, como lo ha sostenido de forma acertada, el Estado es el responsable del manejo de los recursos naturales, renovables y no renovables, no obstante, la gestión de estos recursos no puede o no tiene por qué interferir ni menoscabar con los derechos humanos de las personas, en este caso de los miembros de la comunidad de Cascomi que habitan en la parroquia de Tundaime. Y en ese sentido me gustaría como hacer una serie de recuentos de una serie de antecedentes que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, la firma del contrato, que ustedes bien saben, se dio entre el Estado ecuatoriano y la ESE en el año 2012, efectivamente, no contó con la consulta, con ningún tipo de consulta que contempla nuestra Constitución, sea consulta a pueblos indígenas o consulta ambiental. Y esto ya se lo hizo saber también al Estado ecuatoriano, porque de hecho incluso están por resolverse unas acciones de incumplimiento en la Corte Constitucional, en donde precisamente se demandaba que no se ha cumplido con una serie de requisitos como establecía el mandato minero en ese entonces, y una de ellas era precisamente el tema de consulta. Por otro lado, les quiero recordar que ya nos habíamos anticipado, y la comunidad preocupada por el tema de desalojos, a propósito de las servidumbres mineras que interpuso la empresa Antercom, se interpusieron dos medidas cautelares del anterior año, una el 8 de junio y otra efectivamente en diciembre, que fueron negadas. Ahora, ¿qué es lo que se va a intentar hacer? Una vez que hemos tenido en total 3 desalojos, el primero, recordando, el 30 de septiembre, el segundo el 16 de diciembre del anterior año, y ahora este nuevo desalojo solapado el 4 de febrero, lo que vamos a intentar hacer es nuevamente apostar por la justicia ecuatoriana, en este caso apostar por la justicia constitucional. Plantearemos una acción de protección en Zamora, debido a que allá tiene el domicilio, el ARCOM, con los argumentos básicamente de que ahora con los desalojos forzosos tenemos una clara violación al derecho a la vivienda. El derecho internacional de los derechos humanos ha establecido estándares clarísimos para que se respete el derecho a la vivienda y no estemos hablando de un desalojo forzoso. ¿Qué se necesita para que no exista un desalojo forzoso? Que estos desalojos se hayan dado por ley, que estos desalojos respeten los derechos humanos, que respeten el interés general y además que sean razonables y proporcionales. Por un lado, el primer requisito de que el desalojo se haya cumplido por ley, efectivamente, y lo que va a sostener seguramente las instituciones del Estado es que se han seguido los procesos de servidumbre de acuerdo a la ley. Efectivamente, puede haber una apariencia de legalidad, no obstante, como lo establece la misma normativa ecuatoriana y el derecho internacional, todo desalojo debe tener una orden judicial. Y en ese sentido, han asegurado los compañeros de la comunidad de Cascomi que no han sido notificadas de esas órdenes judiciales, así que esperamos que ahora la carga de la prueba se revierte para las instituciones del Estado y demuestren si efectivamente hubieron estas órdenes. Por otro lado, incluso en el supuesto no consentido de que efectivamente estemos ante unos desalojos legales, hay que tener en cuenta que el Estado, al menos nuestra Constitución, que establece que estamos en un Estado constitucional de derechos y justicia y que nos debemos apegar a los estándares más estrictos en materia de derechos humanos, según los principios y directrices de desplazamiento en proyectos de desarrollo de Naciones Unidas, hay una serie de obligaciones que el Estado, no la empresa, sino el Estado debe cumplir antes, durante y después de todo desalojo.
¿Cuáles son las obligaciones que hemos identificado que no se han cumplido en los casos de procesos de desalojo en la parroquia de Tundaime? Son básicamente, en el primer lugar, la falta de consulta a las comunidades afectadas. El derecho internacional de los derechos humanos establece que es necesario, antes de que proceda cualquier desalojo, hacer una consulta a la comunidad. ¿Con qué objetivo? Uno, con el objetivo de obtener el consentimiento de la comunidad, porque ingerir en las vidas privadas, familiares, comunitarias, constituye una violación de derechos humanos. Entonces, antes de proceder con cualquier desalojo, lo que debió hacer el Estado ecuatoriano es consultar a las comunidades, para informarles sobre todos los procesos que implicaba las concesiones y las servidumbres mineras. Si no se obtenía el consentimiento, ahí venían los famosos procesos de reasentamiento, pero en consulta y consentimiento de la comunidad, y efectivamente esto no sucedió en el caso. En segundo lugar, se debieron dar los avisos de desalojo, y estos avisos de desalojo debían contener las razones, pero además la explicación por parte del Estado por qué no existe otra alternativa que el desalojo. Y finalmente, los procesos de reasentamiento debían darse por lo menos con 90 días una vez que se haya consultado a la comunidad. Estas obligaciones, antes de los desalojos, no se evidenció en el tema y los compañeros de Tundaime. En segundo lugar, durante los desalojos, y qué es lo que establece el derecho internacional de los derechos humanos, es que se debía dar primero con respecto a la dignidad humana. Tenemos una serie de videos, de fotografías que se incluirán como materia probatoria, en donde se evidencia que no hubo este respeto a la dignidad debido a la hora en la que se surgieron los desalojos. 6 de la mañana, en la madrugada, en la noche, sin duda, no respetan los estándares mínimos de dignidad para el tema de desalojos. Que no afecten también la seguridad de las personas. Y por último, una de las obligaciones importantísimas es que les den tiempo a las personas para hacer un inventario y asegurar sus bienes. Existe actualmente en la zona 12 procesos de denuncia penal que han interpuesto a los compañeros de Cascomi, precisamente porque no conocen dónde están sus bienes en contra de la empresa. Y además también esperamos que dentro de este litigio, que esperamos que los jueces constitucionales no lo vayan a inadmitir, sino que al contrario se puede abrir un espacio de litigio, de alto litigio académico, en donde pueda justificar el Estado cuáles fueron las órdenes judiciales y además cuál fue la autorización para que también actúe la empresa dentro de los desalojos, porque es un particular que está actuando en un proceso que debía actuar la fuerza pública. Finalmente, es importante decir que el tema de vivienda, compañeras y compañeros, no solo es cuestión de tener un techo, no solo es cuestión de tener paredes, debe tener además algunas dimensiones. Y esas dimensiones, por ejemplo, y quizás la más importante para los compañeros, es que se respete la dimensión cultural. Y en ese sentido la comunidad ha sido clara. Llevan años teniendo una serie de relaciones comunitarias que con estos procesos de desalojo finalmente se rompen. Entonces el Estado tiene que asegurar además que la dimensión cultural de las viviendas sea asegurada. Cuando se ha violado a través de desalojos forzosos el derecho a la vivienda, también se generan desplazamientos. Y en ese sentido la Constitución es clara. Cuando se trata al menos de pueblos y comunidades, están prohibidos, de acuerdo al artículo 57, numeral 4 y numeral 11, los desplazamientos. Lo que estamos tratando de hacer con este litigio es exhortar al Estado ecuatoriano a que se hagan buenas prácticas. Es evidente que hay una serie de un discurso de desarrollo que además hay que discutirlo en la sociedad ecuatoriana, pero todo proceso y toda acción debe quedar claro, debe hacerse en respeto a los derechos humanos. Y uno de esos derechos es precisamente el tema de consulta y el tema de respeto a los derechos básicos como la vivienda, la alimentación y el trabajo, porque un desalojo genera una serie múltiple de derechos. Así que tratamos de hacer con este litigio es precisamente crear un cambio en las prácticas y en los patrones de violaciones de derechos humanos por parte del Estado. Compañeros directivos que nos acompañan, decir que este es un día más que hacemos una denuncia pública al país y al mundo de que este tipo de violaciones que está causando en los territorios amazónicos y particularmente en Tundaime, es que hemos venido insistiendo de que están violando permanentemente, sistemáticamente los derechos constitucionales y los derechos humanos. En consecuencia, pues, muy claro fuimos en los anteriores pronunciamientos de que la empresa debe salirse de ese espacio.
el pueblo Shuar, Cascomi, de manera clara ya dijo anteriormente que no queremos dinero, sino queremos la paz, queremos nuestro territorio, queremos vivir el summa causa. Y ahí decimos al gobierno nacional, al presidente Correa, de que no puede seguir haciendo tanto engaño. La empresa EXA debe salirse de ese espacio, porque estos hechos no solamente a futuro serán en caso de Cascomi, serán en los otros territorios, y por eso justamente la CONAIE está llevando a cabo una agenda importante con todos los afectados del tema minero, el tema extractivismo en general, para que sean respetados los territorios, para que sean respetados los derechos de nuestras poblaciones ancestrales. Ya se ha llevado a cabo 2 eventos que finalmente se ha ido consensuando, una agenda de trabajo muy importante, y esto tiene que ver, en una parte, ¿no es cierto?, ir trabajando este frente jurídico que están acompañando nuestros profesionales, y por otro lado, también los procesos del fortalecimiento y de la unidad en los territorios principalmente que van a ser afectados por este tema del extractivismo. Y les anticipamos al gobierno del presidente Correa, y lo mismo a las empresas que están atentando la vida de estos territorios, en general a la humanidad, de que serán responsables de todo lo que esté pasando. Asimismo, decir al gobierno nacional, no solamente por estos hechos, por varios hechos, ya basta de seguir haciendo la persecución constante a nuestros dirigentes, ya basta de criminalizar estas luchas sociales, porque lo único que nuestras fuerzas, nuestras organizaciones está insistiendo es que podamos garantizar la vida de nosotros y de nuestros hijos. Si terminamos la naturaleza, si solamente pensamos en el tema del dinero, entonces ¿de qué summa causa estamos hablando? Con todos estos hechos hay una violación constante de los principios de la plurinacionalidad, hay una violación constante de los derechos incluso de la naturaleza. Es así que dejamos claro al país, dejamos claro a nuestras organizaciones, a nuestras bases, de que vamos a seguir organizándonos y no vamos a permitir que nuevamente sigan ingresando a los territorios, principalmente en la Amazonía, con el tema petrolero y minero. Bueno, comenzar saludando a todos los compañeros dirigentes, a todos los medios de comunicación, agradecerle a este llamado. De alguna manera nosotros como Asamblea de los Pueblos del Sur estamos muy preocupados. Las organizaciones del sur vienen sufriendo constantes amenazas en todos los rincones de ese sector. Queremos decir que en la zona de Cañar, los páramos de Cañar, el cerro de Pillo, los cerros de Suscal están concesionados como está concesionado la Amazonía ecuatoriana. No es de alguna forma diferente en el Azuay. Ahí están 2 proyectos de acuerdo al gobierno nacional de interés, ¿no es cierto? Que es el proyecto Río Blanco y el proyecto Quimsacocha, que ahora le denomina Loma Larga. También en los páramos de Loja hay muchas amenazas. Ahí está la concesión minera en Fierro Urco, que afectaría también los páramos de la provincia de Loja, del cantón Loja y el cantón Saraguro. Decimos de alguna forma que todas estas amenazas no son muy diferentes en la Amazonía y en el sur, sierra del país. Queremos decir que nos preocupa mucho este modelo de profundización, ¿no es cierto?, capitalista en el Ecuador. De alguna forma está modernizándose el capital en el Ecuador, está llegando a nuestras comunidades, a nuestros pueblos. Y para eso, compañeros, decimos nosotros que el gobierno ha optado por comenzar el despojo de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Ya dijeron los compañeros cómo han sido despojados nuestros hermanos shuaras, nuestros pueblos, nuestras mamas, nuestros hermanos. Pero también hay persecución. Varios de los dirigentes que estamos aquí hemos tenido varios procesos llamados desde el Estado ecuatoriano en contra del pueblo y a favor de las transnacionales. Pero también queremos decir que este proyecto es un proyecto de muerte. Antes que lleguen estas empresas y antes de este gobierno, vivo estuvo nuestro hermano Bosco, que murió defendiendo nuestros derechos. Freddy Taish y José Tendenza, que apareció muerto este último
a las orillas del río Bomboiz, al río Zamora. Nos preocupa gravemente que las instancias del Estado sigan desalojando a nuestros hermanos y favoreciendo a las grandes transnacionales, porque en este país ningún rico ha sido despojado de sus bienes. En este país ninguna empresa transnacional ha sido despojada de sus bienes, pero sí nuestros hermanos de las nacionalidades. Entonces hay persecución y muerte de parte de este Estado, de este gobierno, hacia los pobres. Queremos decir también que este tema de debate vamos a profundizar. En el 2012 la Asamblea de los Pueblos del Sur, junto a la CONAI, a la Ecuarunari y a otras organizaciones, dijimos, somos agua y inundaremos Quito. Y así lo hicimos. 50.000 gentes llegamos acá. Ahora es la propuesta. Como somos agua y un agua con espíritu, vamos a inundar nuevamente Pangui. Y ese es el llamado. Llamado a todas las organizaciones del sur del país, pero a nivel nacional también llamamos. Llamamos a los medios de comunicación, llamamos a las instituciones a ser solidarios, a defender nuestros territorios, nuestra vida. Y en eso estaremos organizando varias agendas en el sur del país, en el Pangui, donde están asentadas estas concesiones mineras. Concluyo diciendo que frente a todos estos problemas estamos también organizando una cumbre agraria nacional, y este tema extractivo será también ocasión de debate en esta cumbre agraria nacional, porque de alguna manera se está afectando, se está amenazando la soberanía alimentaria del país, porque es un despojo del agua y la tierra de los campesinos para dar a las transnacionales que lo único que quieren es lucrar, que lo único que quieren es explotar, ganar y hacerse cada vez más ricos. No importa quién muera de hambre, no importa quién sea desalojado. Quiero decir aquí, desde aquí, al Estado ecuatoriano, al presidente Rafael Correa, a sus ministros y a todas las instancias del Estado, que hay amenazas en Anguins, en el proyecto San Carlos, que es otro proyecto que está ahí mismo en la Amazonía, que están amenazados con ser desalojados. Y eso no puede seguir pasando en el país. Yo llamo sobre todo al pueblo ecuatoriano a estar atentos y no permitir más desalojos, no permitir más hambre, más miseria, más lágrimas, no más sangre, no más muerte. Muchas gracias. A ver, yo había anticipado de que este tema del extractivismo no es la solución para el país. En consecuencia, pues es la responsabilidad de todos los ecuatorianos, ecuatorianas. No necesariamente son la responsabilidad de los sectores afectados. Y por eso nosotros hemos venido cuestionando, ¿no es cierto?, este modelo extractivista no es la solución para el país. Esta agenda ha permitido, ¿no es cierto?, llevar en debate, una en la provincia de Cotopaxi, otra hoy en la provincia de Morona, Santiago, y se avanza para el 27 realizarse en Hualaquiza, en la parte amazónica también, y se propone a futuro la conformación de este frente anti-extractivismo. Esto estamos trabajando, esto lleva a un debate bastante amplio, digamos, en los diferentes sectores, y decir también que es necesario que la ciudadanía se interese, como han dicho los compañeros, por este tema. Y es por eso que vamos a ir trabajando durante estos meses, este año, donde digamos al gobierno del presidente Correa y los próximos gobernantes decir que la solución no es el extractivismo y no vamos a permitir que sigan ingresándose a los territorios. La ley está clara, deben respetarse, se debe hacer la consulta libre, previa e informada, ¿no es cierto? Y esto es la que realmente no han hecho, y por eso es lo que vamos a seguir exigiendo, que principalmente estos debates lleve a que las cosas se lo vaya haciendo de manera transparente y de manera que también se pueda respetar a nuestros territorios.